continuación vamos a entrar ya en la mesa primera y dedicada al tema de la contratación, básicamente al tema de la contratación temporal, y la va a presentar la decana del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, la señora Carmen Pleite, a la que agradezco muchísimo también su participación y la del colegio en estas jornadas como apoyo a las mismas y la presentación desinteresada que va a hacer de esta primera mesa. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Amparo, por tus palabras. Por mi parte, pues buenos días a todos, bienvenidos. Hoy estamos en estas jornadas internacionales de estudios sobre los retos en el sistema de relaciones laborales, así como propuestas para reactivar el mercado de trabajo tras la pandemia. Tenemos por delante pues un par de días de formación y de reflexión para hablar de un tema que por supuesto no es nuevo, pero sí el escenario en el que nos encontramos tanto el presente como el futuro, sobre todo por la huella que va a dejar la pandemia en las relaciones laborales. La COVID-19 no solo marcará el modo en que se celebran estas jornadas, sino que también, efectivamente, como indicaba, dejarán una huella en su contenido. Mirando las ponencias, absolutamente todas tienen en común la pandemia. Eso nos tiene que dar una idea de lo que está ocurriendo con la misma y lo que está afectando al sistema de relaciones laborales. Me acompañan en esta mesa don José María Goerlich Peset. Él es licenciado por la Universidad de Valencia y doctor por la de Bolonia. Don José María Goerlich Peset obtuvo la cátedra de Derecho de Trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 95-96. Desde el año 98 es catedrático de la Universidad de Valencia, además de vicedecano de la Facultad de Derecho. Ha sido vicerrector del profesorado en esta universidad entre 2002 y 2006 y director del Colegio Mayor Luis Vives entre 2007 y 2012. En la actualidad es director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Participa en varios manuales, por ejemplo, Derecho del Trabajo, Derecho Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social, etc. Es además autor de varios libros realizados solos o en colaboración o de alcance general o monográfico según los casos. De estos, el último es el régimen de la negociación colectiva e inaplicación del convenio colectivo de la reforma del 2012. Asimismo, ha publicado artículos y comentarios de jurisprudencia en las revistas especializadas. Como director de equipo de trabajo, ha publicado los libros sobre el tiempo de trabajo en la negociación colectiva, evolución de los contenidos económicos de la negociación colectiva en España, por encargo de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y Libertades Económicas, Mercado de Trabajo y Derecho de la Competencia. Un estudio de las relaciones entre el ordenamiento laboral y la disciplina del mercado, cuyo proyecto mereció el premio de investigación del Consejo Económico y Social. Es director de las colecciones Laboral y Enfoque Laboral de la editorial Tirant-lo Blanc. Codirige Labos, revista del Derecho de Trabajo y Protección Social, ha formado parte del Consejo de Redacción de la revista Actualidad Laboral, Justicia Social, Laboral y revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. Es evaluador externo de la nueva revista de Derecho del Trabajo. Y por lo que se refiere a esa actividad académica, ha sido magistrado suplente. Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y letrado del Tribunal Constitucional durante los años 90 y 92. Es desde el 2013 consejero del Consejo Económico y Social como experto designado por el Gobierno. Ha sido árbitro del Sistema Canario de Solución de Conflictos y actualmente lo es en el marco del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. Él nos hablará sobre los cambios en el sistema de contratación, un cambio en el enfoque de la era digital. Es innegable que el nuevo paradigma tecnológico y la imparable transformación digital
por la que atraviesa la sociedad actual, tiene un gran impacto en infinidad de aspectos y en el ámbito laboral, pues lógicamente no puede ser una excepción. Fomentando, por tanto, la aparición de nuevos modelos de trabajo y ofreciendo a los miembros de las organizaciones mayor variedad y flexibilidad y eficiencia a la hora de interactuar y colaborar con sus equipos desde cualquier punto. Por tanto, quizá estemos en el momento de crear un marco regulatorio bien definido en torno a las nuevas formas emergentes de trabajar que proteja por igual intereses de empresas y trabajadores. Veremos lo que nos dice al respecto. También contamos con Aránzazu Vicente Palacios. Ella es catedrática de la Universidad Jaime I de Castellón, personal docente e investigador de la Universidad Jaime I desde el año 1991, autora de 8 monografías de más de 200 trabajos entre capítulos de libros y artículos de revistas especializados. Sus principales líneas de investigación son el sistema de protección social, la contratación temporal, el tratamiento jurídico laboral del trabajo marítimo, la prevención de riesgos laborales y la negociación colectiva y los elementos caracterizadores del contrato de trabajo y su deslinde con figuras afines. Sus últimos trabajos constituyen una reflexión sobre las causas que han propiciado la más reciente manifestación de la precarización del empleo, las empresas multiservicios. Ha participado en 17 proyectos de investigación. Autora de varios manuales, Derecho del Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, Derecho Sindical y Seguridad Social, docente en diferentes programas de doctorados y másters, conferenciante en instituciones académicas y foros profesionales, directora de 2 tesis doctorales, respectivamente, Premio CES de la Comunidad Valenciana en el año 2011 y Premio Extraordinario de Doctorado en la UGI en el año 2014. Ha liderado varios proyectos de innovación educativa, uno de los cuales recibió el primer premio en el año 2010. Es vocal del Comité Asesor, evaluadora de ANEPI-AEI, evaluadora acreditación títulos ANECA y AKIBIT, directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en los años 98 y 2006, vicedecana del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos entre los años 18 y 19 y secretaria de dicha titulación. Ha recibido diversos premios de investigación y de docencia. Entre los de investigación destaca el primer premio de estudios financieros en la modalidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el trabajo, la realización de actividad profesional como elemento determinante para la inclusión en el campo de aplicación de la seguridad social. En cuanto a la docencia, recibió el primer premio al proyecto de innovación educativa, los podcasts aplicados a la docencia del derecho del trabajo y de la seguridad social, otorgado por la unidad de Sport Educatiu de la Universidad Educatiu de la Universidad Jaime I en colaboración con el Banco de Santander. En el curso 2010-2011 y concedido en mayo del 2011. Aránzazu Vicente Palacio nos hablará sobre los cambios jurisprudenciales y normativos en la contratación laboral. Como es sabido por todos ustedes, el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores regula los diferentes tipos de contratación actual que existen en la legislación española. Y también es cierto que ha habido determinados cambios jurisprudenciales que pueden sustentar modificaciones normativas y entiendo que necesarias en la contratación temporal. Pues bueno, estos son los 2 magníficos ponentes que nos van a exponer los temas que he indicado y por mi parte simplemente quiero agradecer a la Universidad de Valencia, al Comité Organizador y Técnico y sobre todo al Comité Científico, primera mesa sobre contratación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias a la organización, a la persona de Amparo, por esta invitación, que además creo que es una invitación particularmente generosa en la medida en que Amparo me oyó hace 3 o 4 años hablar de este tema
y me dice, ¿podrías contarnos esto, repensarlo un poco y tal? Y por tanto es una intervención bueno, que es cómoda de hacer porque se basa en una reflexión que llevo haciendo algún tiempo. Voy a ver si me aclaro para poner compartir ahora la presentación. Ahí está. Bien, el tema que se me asigna es la posibilidad de plantear un nuevo enfoque en la contratación laboral en la era digital, ¿no? Entonces, pues bueno, mi plan es hablar de tres cosas y después hacer unas reflexiones finales. En primer lugar, me gustaría recordar brevemente los problemas del mercado de trabajo español, cuáles son las grandes cuestiones que desde hace tiempo nos vienen atormentando, aunque unas no lo sabíamos, y también las nuevas cuestiones que nos están atormentando en este momento y que explican que en lugar de estar tranquilamente en una sala hablando entre nosotros, pues tengamos que estar viéndonos a través de una pantallita. Después hablaré de la contratación temporal y los problemas que presenta desde mi punto de vista. Después haré una reflexión rápida sobre lo que hay más allá de la regulación del trabajo a tiempo parcial y finalmente concluiré con unas rápidas reflexiones. Bien, vamos en primer lugar con los problemas del mercado de trabajo español, que a mi juicio son tres. O sea, de entrada, el primero, tenemos un mercado de trabajo débil, segmentado y con una fuerte presencia de la precariedad. Esta es una cuestión que nos atormenta hace muchos años. He elegido un dibujito para que lo veamos ahí claramente, ¿no? Ahí tenemos en el último trimestre del que da cuenta Eurostat las tasas de temporalidad comparadas en el ámbito de la Unión Europea. Ahí están, en España está marcada en verde y la media de la Unión Europea está marcada en azul, ¿no? La verdad es que no tenemos muy claro cuáles son las razones por las que esto es así. Tendemos a pensar que esto se debe a la estructura productiva de nuestro sistema económico, ¿no? Y el hecho de que algunos sectores que son muy estacionales, que son muy temporales, tienen un papel importantísimo en relación con lo que pasa en otros países de nuestro entorno. Es posible que eso sea parte de la explicación, pero solo es parte de la explicación. Yo quiero dejarlo claro desde ahora. Primero, porque si desagregamos nuestra tasa de temporalidad por actividades, por sectores, observamos que siempre nuestra tasa de temporalidad es mayor. Si cogemos hostelería, que también es estacional en los demás países o en muchos países de la Unión Europea, hostelería, nuestra tasa de temporalidad es superior. Si cogemos agricultura, que también es estacional en otros países europeos, lógicamente, también nuestra tasa de temporalidad es superior y siempre es muy, muy superior. Por tanto, es una explicación que no nos debe satisfacer. Seguramente hay otros factores y yo creo que uno de los factores es el sistema jurídico. Y luego explicaré algo más sobre este tema, que es el que nos reúne esta mañana aquí. La consecuencia de esta configuración de nuestro mercado de trabajo con esa profunda presencia de los contratos temporales es la volatilidad del empleo temporal en concreto y del empleo en general. De nuevo, he elegido un dibujito que nos muestra la evolución de la tasa de temporalidad. Y vemos ahí cómo la temporalidad aumenta y disminuye con la estacionalidad, vemos la estructura de picos y vemos también las caídas profundas que tuvo en la crisis anterior y ahora aquí a la derecha la caída de esto. Es decir, al tener un empleo temporal tenemos un empleo muy expuesto a la evolución del ciclo económico. La caída, digamos, estamos bien en relación con Europa, normalmente duplicamos la tasa media europea y ahora estamos mejor precisamente porque estamos en un periodo en el cual se ha producido un rapidísimo ajuste del empleo brutal como consecuencia de la pandemia por los despidos que se ceban en los trabajadores temporales, ¿de acuerdo? Y luego hay un fenómeno sobre el que quizá aún no hemos reflexionado suficiente y es que es mucho más estructural
y que está ahí escondido, pero que ya se lleva produciendo muchos años y que está llamado a producirse en el futuro, que es el impacto que tiene la digitalización sobre el empleo. Probablemente nos hemos fijado mucho en los aspectos, digamos, más cuantitativos y más cualitativos de las transformaciones que va a sufrir el empleo o que está sufriendo el empleo como consecuencia de la digitalización. Nos hemos preocupado mucho sobre cuánto empleo se va a destruir, si se va a crear suficiente empleo para compensar el empleo que se destruye. Nos hemos preocupado mucho por cómo van a cambiar las funciones, la idea de que los empleos que nuestros nietos o nuestros hijos no, pero nuestros nietos tendrán aún no existen, ese tipo de historias, qué tipo de formación es necesaria, también estamos muy preocupados por esto. Pero yo creo que la digitalización también tiene un impacto muy potente sobre el tipo de empleo. Porque la digitalización, en la medida en que hace descansar sobre las máquinas, los ordenadores, la inteligencia artificial y todos estos fenómenos en la producción, en la medida en que eso es así, hace desaparecer la regularidad tradicional que existía en el trabajo subordinado. ¿eh? Yo creo que la pérdida de las regularidades va a ser una característica básica en el trabajo del futuro, ¿no? Regularidades que teníamos en la antigüedad, como dice, en el tiempo pasado y que vamos perdiendo son la regularidad sobre el lugar de prestación, dónde se presta la prestación, la regularidad sobre cuánto tiempo de prestación es necesaria y la regularidad sobre cuándo es necesaria la prestación de los trabajadores. Normalmente nos hemos acostumbrado a trabajadores que prestan todos sus servicios en un solo lugar, que la prestan de forma continuada en el tiempo y que además la prestan durante la jornada del día, ¿no? Digamos, este es un poco el modelo tradicional sobre el que se ha construido el derecho del trabajo. Sin embargo, la digitalización permite fragmentar los procesos productivos y hacer que la aportación humana al proceso productivo descanse en exigencias temporales infinitesimales. Y entonces ahí tenemos un reto, creo, muy potente porque el empleo se está transformando y yo no tengo clarísimo que el sistema de contratación esté preparado para asumir este nuevo empleo que está generándose en estos momentos de transformación digital. Bien, hecha esta presentación sobre los problemas del mercado de trabajo, me gustaría hacer alguna referencia a la contratación temporal y después haría alguna referencia a lo que hay más allá del trabajo a tiempo parcial. Bien, en relación con la contratación temporal, utilizo aquí la idea de asignatura pendiente. ¿Por qué utilizo la idea de asignatura pendiente? Porque tenemos todos el convencimiento difuso de que ha sido el propio ordenamiento el que ha contribuido a generar en la gestión de los recursos humanos dentro de nuestro país una cultura de temporalidad, una cultura de la precariedad. A lo largo de muchos años, el contrato temporal se vio como un mecanismo adecuado para generar empleo y de alguna manera nos acostumbramos a que el contrato temporal se utilizara con normalidad en la práctica de las relaciones laborales, con independencia de que existiera o no causa para utilizar el contrato temporal. Desde este punto de vista, esto se debía a la regulación que hubo, digamos, hasta los años 90, hasta mediados de los años 90, insisto, intentó hacer política de empleo basándose en la flexibilidad que suministran las empresas los contratos temporales. Recuerdo la época del contrato de fomento del empleo, que es el que ha generado muchos tópicos, digamos, que funcionan incluso en el terreno de la interpretación. Todavía los alumnos te siguen preguntando en clase si los contratos temporales tienen que durar 3 años, porque aún, digamos, esa idea se ha quedado en el inconsciente colectivo de aquella época de felicidad, digamos, de la contratación temporal, ¿no? Obviamente, este planteamiento se empezó a modificar en los años 90 y a pesar de que ha habido una incesante actividad normativa, que ahora comentaré muy rápidamente, pues
Lo cierto es que también tenemos el convencimiento difuso de que esa evolución normativa dirigida a corregir esa tendencia no ha contribuido suficientemente a evitar los efectos de la contratación, digamos, de esa cultura de la temporalidad. Y como hemos visto, nuestro país, a pesar de una, insisto, larguísima evolución normativa dirigida a intentar evitar el uso, no voy a decir abusivo, el uso indebido de los contratos temporales, a pesar de esa extensísima actividad normativa que tiene esa finalidad, pues no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Ahí tenéis, por un lado, las dos tendencias que desde mi punto de vista ha seguido el ordenamiento para generar ese intento de corregir el rumbo digamos, reconducir la contratación temporal a un uso más adecuado y más razonable a la vista de lo que nos informan los datos, de lo que pasa por ahí fuera en otros países más avanzados e incluso menos avanzados. Y una de las dos líneas que se viene practicando desde 1994, desde la reforma del mercado de trabajo de 1994, es el intento de ofrecer a la empresa un contrato indefinido más flexible, más acogedor, al que no se sienta vinculado a perpetuidad, etcétera, ¿no? Ahí tenéis diferentes episodios en los cuales se han intentado dos cosas. Desde 1994, en todas esas reformas que hay ahí, la del 97, la del 2001, la del 2006, la del 2010 y la del 2012, se han intentado dos cosas. Por un lado, flexibilizar el despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, normalizarlo frente a la época del despido por crisis que había sobrevivido milagrosamente al Estatuto de 1980, pues intenta normalizar, hacer fisiológico ese despido, reformando las causas, reformando los procedimientos, etcétera. Y también desde 1994 hay una tendencia imparable de reducción de los costes de despido, tanto en relación con los salarios de tramitación como en relación con el coste indemnizatorio propiamente dicho. En paralelo, en esas mismas épocas, fijaros que hay una relativa coincidencia de las diferentes fechas, se ha intentado restringir por diferentes vías la contratación temporal, ¿no? O sea, ya esto estaba presente, aunque no de una forma muy clara en 1994, pero está claramente presente ya en la reforma pactada del año 1997. Hay digamos, restricciones en relación con la causalidad, con los supuestos en los que es posible recurrir, hay restricciones relacionadas con la igualdad de trato, hay restricciones relacionadas con el aumento de los costes indemnizatorios, hay restricciones relacionadas con los aumentos de costes de seguridad social. Todo es una historia suficientemente conocida. Es una historia suficientemente conocida. Sin embargo, a pesar de esta extensa evolución, lo cierto es que el ordenamiento ha fracasado en este objetivo y nuestra tasa de temporalidad sigue probablemente desbocada, ¿no? Como se dice en estos últimos días. ¿Cuáles son las razones desde mi punto de vista? Y tampoco es que vaya a descubrir América, ojo. Bueno, yo creo que hay dos razones muy claras. Una es que el principio de causalidad, que es el llamado a guiar a establecer los límites en los que puede utilizarse la contratación temporal, pues presenta importantes deslizamientos normativos e importantes deslizamientos interpretativos que le impiden llegar a generar el efecto que persigue. Deslizamientos normativos como cuáles. Bueno, hay uno muy claro al que no me voy a referir, que es los que se producen en el terreno del empleo público, que está también completamente desbocado. Hoy en día una gran parte de la precariedad la genera el empleo público y la genera dentro de la ley, es decir, porque no se pueden hacer las convocatorias, porque nunca hay un efecto de los incumplimientos que protagonizan las administraciones, un efecto válido, digamos, todo es un lío en ese terreno. Pero hay algún otro, como por ejemplo el hecho de que no hay una política normativa, una política del derecho en relación con la utilización
de diferentes trabajadores para el mismo puesto. La rotación de trabajadores en un mismo puesto no tiene ningún tipo de sanción y no tiene ningún tipo de regulación. Tendría que haberlo hecho la negociación colectiva, pero no lo ha hecho. Y en un sistema en el cual hay importantísimos sectores en el cual el valor de la mano de obra no es muy elevado, digamos, no hay una mano de obra con una formación específica, pues la rotación se puede practicar con total normalidad. Luego hay también deslizamientos interpretativos, de los cuales creo que el más importante es el contrato, la admisión del contrato de obra vinculado a la subcontratación, que yo creo que explica muchísimos de los problemas que se están produciendo, ¿no? Al admitirse que el contrato de obra se pueda vincular a la subcontratación, pues primero se genera, digamos, una bolsa de precariedad tremenda en la medida en que la digitalización y la evolución del sistema económico permiten cada vez recurrir de forma más intensa a la descentralización. Pues que incluso se altera la propia fisionomía de la descentralización, apareciendo unas realidades completamente absurdas en relación con las categorías que consagra el derecho. El derecho consagra la contratación y las empresas de trabajo temporal, y sin embargo tenemos ahí una cosa muy extraña en la que la organizadora de estas jornadas y la persona que después habla, Arantxa, que habla después de mí, sabe mucho más que yo, que son las empresas de servicios, que realmente son una cosa bastante complicada de digerir, ¿no? El segundo gran problema es el relaciona con los limitados efectos que tiene la contravención. Esto yo creo que es el problema clave. Es decir, aquí al final nunca pasa nada. Al final nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque la contravención, digamos, la lucha contra el incumplimiento de las normas en materia de contratación temporal descansa sobre dos pilares. Uno es la tutela frente al despido y otro es la actuación pública, la actuación a través de la inspección. ¿Qué pasa con la tutela frente al despido? Que la hemos ido erosionando. En la doble columna que veíamos antes hemos visto diferentes normas que han ido rebajando el nivel de protección. De manera que en este momento el aceptar desde el punto de vista del derecho privado el contratar irregularmente a un trabajador tiene un coste absolutamente marginal, tiene un coste diferencial absolutamente marginal. Y entonces aparece la figura del capitán Moro de Alcoy y de vale, y yo pague yo. Es decir, no tiene ningún problema. Si contratas a un trabajador temporal irregularmente durante 3 meses, pues eso te va a costar 10 o 12 días de salario en el peor de los casos. En el peor de los casos porque hará falta que el trabajador tenga, como diría yo, agallas para reclamarte los 13 días de salario afrontando los costes de letrado o los costes de grado social, etcétera, etcétera, que conlleva una reclamación, ¿no? ¿Qué pasa con la tutela pública? La tutela pública es muy efectiva. Si uno mira las estadísticas, observa cómo las visitas de la inspección, las actuaciones inspectoras en materia de temporalidad tienen una importante eficacia en relación con la puesta a flote de contratos temporales irregulares y las conversiones de contratos temporales irregulares en contratos indefinidos. Hay un porcentaje de éxito relativamente elevado, es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues aquí pasa como en la parábola bíblica, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, el número de actuaciones inspectoras que se realizan dentro de un año es infinitesimal, es una cantidad absolutamente minúscula en relación con el volumen que tiene la contratación temporal en ese mismo año. Pensemos que en este país, en los años buenos, en 2019, 2018, se han estado haciendo 18, 19, 20 millones de contratos temporales. Calculemos cuántos inspectores y subinspectores de trabajo hay y pensemos a cuántos tocan para revisar y veremos a qué me estoy refiriendo. Hay alternativas, y ya voy terminando esta primera parte. Bueno, una primera alternativa, desde luego, es retocar el principio de causalidad. Yo creo que esto habría que hacerlo. Seguramente, si vamos a mantenernos dentro de este mismo esquema, hay algunos elementos que hay que arreglar, sea como sea. Uno es el tema que acabo de comentar, la asociación de la temporalidad con la descentralización, y otro seguramente es dejar claros algunos temas
que están siempre confusos y que generan muchísima inseguridad jurídica, que es las relaciones con las prestaciones discontinuas y con las prestaciones periódicas, entre los contratos temporales y contrato fijo discontinuo, contrato fijo periódico. Creo que esto deberíamos afrontarlo, ¿no? Pero aparte yo creo que hay una segunda cuestión, que es la posibilidad de actuar sobre los efectos. ¿Actuar sobre los efectos de qué manera? ¿Actuar sobre los efectos de qué manera? Bueno, aquí, digamos, hay diferentes aproximaciones en relación con este tema, ¿no? Hay quien piensa que deberíamos actuar en términos de derecho privado y, por tanto, deberíamos repensar el esquema. La acción de despido no basta. Hay quien piensa que tenemos que ir al despido nulo, en estos casos, cuando haya un uso irregular del contrato temporal, o hay quien piensa que tenemos que ir a establecer una indemnización mínima por despido que sea disuasoria y que permita que si has utilizado incorrectamente un contrato temporal, pues tengas que pagar esa indemnización y esa no dependa de que el contrato temporal haya durado 3 o 4 meses y por tanto sea una indemnización ridícula. Esta sería la tesis de Jesús Cruz. Y hay quien piensa, como yo, que deberíamos acudir al control público. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar el control público y creo que la digitalización nos suministra algunas herramientas. Yo creo que todos estáis al tanto de que hace un par de años, cuando entró el nuevo gobierno, la Inspección de Trabajo empezó a hacer campañas enviando cartas a las empresas diciéndole, igual tienes algún contrato fraudulento, haz el favor de ponerlo al día. Sabéis también que esas sesiones han tenido relativamente éxito y sabéis que como consecuencia de eso, esas sesiones están generando que haya nuevas campañas en la misma línea. Ahora mismo, según he visto en las noticias, la Inspección de Trabajo está empezando una con los ERTES. ¿Por qué creo que esto es relevante? Porque obviamente estamos hablando en este terreno de lo que podría ser desarrollar un control 4.0, es decir, utilizar la información que tiene la seguridad social, la información que tienen las autoridades laborales, la información que tiene la propia inspección, la información que tiene Hacienda, toda esa información para hacer, digamos, minería de datos y a través de esa minería de datos buscar los lugares donde está la irregularidad, y encontrarla. Eso es lo que se ha hecho con las cartas. Me preguntaba en 2016, antes de que saliera la historia esta de las cartas, si no podría ser interesante adecuar la regulación a la posibilidad de realizar este control a través del data mining y facilitar la tarea de inspectores y subinspectores a través de los procedimientos de lucha contra el fraude informáticos que ya tienen. ¿No? Quizá podríamos poner en marcha un nuevo modelo de contratación temporal no basado tanto en la causalidad, sino en otro tipo de criterios. Y me explico. Yo creo que la causalidad la dejaría solo para los contratos de interinidad y solo para los contratos de interinidad por sustitución, no los de por vacante, que están dando muchísimos problemas. Y para el resto de los contratos intentaría poner un marco numérico razonable en términos de número de contratos o en términos de número de horas de trabajador temporal por empresa, digamos. Es decir, ¿cuál es un porcentaje razonable de temporalidad en el funcionamiento normal de una empresa? Y, digamos, establecer ese porcentaje de manera que las máquinas, la inteligencia artificial pudiera fácilmente detectar los supuestos y corregirlos. El inspector no tendría que hacer visitas, sino que podría, digamos, hacer las inspecciones a través de la pantalla del ordenador. Por supuesto, este modelo podría ser un modelo suficientemente flexible a través de la negociación colectiva. No de cualquier negociación colectiva, porque la vez anterior que permitimos adecuar los contratos temporales mediante la negociación colectiva, los resultados fueron pavorosos, sino probablemente solo por la negociación estatal de sector, que
es la que puede fijar cuál es el porcentaje razonable de uso de trabajadores temporales, digamos, en la hostelería o en el sector metal o en el sector que se trata. Bien, y entrando ya muy rápidamente en el otro tema que os quería comentar, más allá del trabajo a tiempo parcial, bueno, el trabajo a tiempo parcial ha tenido una expansión imparable, a lo largo de una serie de normas que tenéis ahí elencadas, y también tenéis ahí el esquema de los contratos a tiempo parcial registrados y cómo se ha producido esa tremenda evolución desde que el trabajo a tiempo parcial empieza a ser algo normal en nuestro ordenamiento, cosa que se produce en los años 90, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el trabajo a tiempo parcial tiene en este momento una asignatura pendiente, que es el tema del trabajo a llamada. Esto del trabajo a llamada lo hemos intentado arreglar en España a través de las horas complementarias, ¿no? Que en el fondo son un trabajo a llamada, pero que requieren que exista un previo contrato a tiempo parcial. Y es probable que la digitalización esté mostrando que las horas complementarias no son suficientes, y entonces tendríamos que ir pensando en si hemos de admitir estas formas contractuales nuevas que nos parecen herejías y que en otros países van existiendo, ¿no? De hecho, si lo pensamos, el trabajo a llamada, que nos ha parecido siempre una herejía, bueno, a mí no, pero hay mucha gente a la que le ha parecido una herejía, el trabajo a llamada ya está en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está claramente en la sentencia de los Riders, y está todavía más y con mayor claridad en una sentencia del año 2017 que se cita en la de los Riders, y que yo creo que es muy importante, mucho más importante incluso que la de los Riders, que es la sentencia Optilingua, en la cual había unos traductores que funcionaban a golpe de teléfono, porque el trabajo a llamada no solo es un problema de plataforma, sino que probablemente es un problema mucho más amplio. Yo creo que estamos en un proceso en el que la legalización del trabajo a llamada es imparable. Recuerdo que está en la directiva sobre condiciones transparentes. Es verdad que no obliga a los Estados miembros a ponerlo en marcha. Y recuerdo que en este momento hay un proceso de diálogo que abrió el Gobierno allá por el mes de junio en relación con la regulación del trabajo en plataformas, que tendrá inexorablemente que regular este tipo de cuestiones. Por supuesto, y voy concluyendo, el papel del tiempo parcial y el papel de este eventual trabajo a llamada o trabajo 0 horas o lo que sea que se ponga en marcha, si es que se ponga en marcha, tendrá potentes asignaturas pendientes, que son las 4 que hay ahí. A mí la que más me preocupa realmente me preocupan todas, pero calculo que todas las podemos ir solucionando con otras herramientas. Por ejemplo, el tema de la social lo hemos ido arreglando. Las otras dos no sé si tienen remedio, aunque habrá que establecer puentes para la conexión entre el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a llamada y el trabajo normal, como se está haciendo también en el trabajo a distancia, etcétera. Lo que más me preocupa es el tema de la irregularidad, que yo creo que es lo que me invitaba Amparo. Ya están haciéndose campañas en relación con las posibles desviaciones de jornada, pero no lo veo yo tan claro cómo se puede organizar un sistema que permita que esas desviaciones de jornada o esas desviaciones en el hipotético uso del trabajo a llamada puedan ser fácilmente controlables en un modelo de control 4.0. Y ahora ya sí concluyo, porque creo que ya estoy en el tiempo que se me ha asignado, concluyo haciendo unas reflexiones finales, que son básicamente 3. La primera es que yo creo que tendremos que ponernos las pilas para encontrar nuevas soluciones. El mercado de trabajo va a quedar hecho unos zorros como consecuencia de la pandemia, y sería interesante poner en marcha soluciones nuevas que nos permitan utilizar la pandemia no solo como reto, sino también como oportunidad, ¿no? Como oportunidad para arreglar algunas tendencias desviadas que existen en nuestro mercado de trabajo. Luego creo que estas posibles soluciones nuevas que pudiéramos encontrar tendrían que ser razonables
y tendrían que ser seguras. Yo creo que la seguridad jurídica es muy importante. En este momento, calculo que ahora Arantxa nos lo va a contar con detalles cuando nos hables de las cosas de la jurisprudencia. Las soluciones que hay en materia de contratos temporales distan mucho de ser seguras. Tendríamos que tener, si vamos a aplicar mecanismos de garantía potentes, como es la propuesta que estamos haciendo todos y la que está en el documento sobre programa que han compartido los dos socios de gobierno, tendríamos que dar certeza a los empresarios de cuándo es correcto utilizar un contrato y cuándo no, y evitar conceptos indeterminados como los que son tan frecuentes en nuestra jurisprudencia. Y finalmente, creo que estas soluciones nuevas, razonables y seguras se tienen que hallar, por supuesto, en el marco del diálogo social. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchísimas gracias, José María, por la magnífica presentación del Power y nada, y por ajustarte al tiempo. Y nada, va a tener la palabra Arantxa y después va a moderar el debate mi compañero, el profesor también del departamento, Rafa Moy. Muchas gracias. Estupendo, gracias, Amparo. Sí, Arantxa, se oye y se ve. Perfecto. Muchas gracias a la decana del Colegio de Graduados Sociales cuando me ha presentado. Muchas gracias a José María porque su intervención me ha suscitado muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones para debatir y sobre todo porque me ha dejado la entrada a mi ponencia, en este caso servida en bandeja. Voy a compartir también con vosotros una presentación, a ver si también os hace bien, que como me enseñaron, perdonad, me voy a presentar, aplicación, creo que tenemos ventana de la aplicación. Vale. Bueno, como ha dicho José María, bueno, también quiero, desde luego, lo que pasa que la emoción de empezar, por lo que ha dicho José María, pues me ha puesto en esta situación ya como de precipitación, ¿no? Bueno, en primer lugar, y por mantener la correcta educación, quiero agradecer a Amparo Esteve y a la Universidad de Valencia el que me haya invitado a esta jornada para compartir quizá una ponencia que va a ser menos dinámica que la del profesor Goerli, con el que además me place mucho compartir este momento, pero que va a intentar clarificar precisamente esas cuestiones en relación, esa inseguridad jurídica que está produciendo los vaivenes jurisprudenciales ocasionados por la intervención de distintos tribunales en lo que es la clarificación de nuestro sistema de negociación colectiva. Voy a utilizar, como veis, un mito griego para hilar esta ponencia, que es el laberinto del Minotauro. Nuestro Minotauro en este momento es precisamente la inseguridad jurídica. La seguridad jurídica está encerrada y ninguno de los dos elementos que teóricamente tienen que librarnos de esta inseguridad, que son Adriana con su hilo y Teseo, representado en el legislador, realmente está realizando ninguna acción en este sentido. Y el operador jurídico, por un lado, pero también los empleadores, que al final son quienes crean el empleo, está generando en ellos una inseguridad que determina pues problemas nuevamente en la creación de empleo por un lado y sobre todo en la precarización del empleo. Muchas de las cosas que he dicho van a ser, que voy a decir yo, quiero que ha sido dicha ya por José María, pero tengo que seguir un poco el esquema que me he planteado, que es, en primer lugar, explicar cuáles son la evolución normativa de manera muy sencilla. En segundo lugar, diré cuáles a día de hoy, cuáles son los criterios que están manejando la jurisprudencia, incluso con sus contradicciones en relación a cada una de las figuras contractuales, y finalmente concluiré con cuáles son algunas de las soluciones que pienso que debe arbitrarse por el legislador y por la negociación colectiva, porque en este TSEO incluyo también a la negociación colectiva, que, como bien ha dicho José María, es muy responsable, ha sido muy responsable de la situación actual. Bueno, ¿cuál es la normativa con la que nos encontramos y cuál es
el problema que ha derivado de la aplicación de toda esta directiva. Estuve buscando el otro día datos en relación a las cuestiones prejudiciales presentadas por los tribunales españoles en relación a la directiva 1999-70, que no hace falta que diga, porque estamos entre especialistas, que es la directiva que, recuerdo, marcó sobre el contrato de duración, sobre los contratos de duración determinado y el establecimiento de límites a la contratación abusiva. Bueno, pues España es el país, como no podía ser de otra manera, vistos los datos que nos ha proporcionado el profesor Werlich, el país que ha presentado más cuestiones prejudiciales en la interpretación de esta directiva, concretamente en la interpretación de sus cláusulas 4 y 5. Por tanto, aquí tenemos ya un primer elemento y el hecho de que es muy numerosa, como ahora veremos, la jurisprudencia que se ha dictado sobre la directiva en respuesta de cuestiones prejudiciales planteadas por nuestros tribunales. Solo Italia se nos acerca con 32 cuestiones prejudiciales y, por supuesto, muy lejos de Alemania, que creo recordar, no tengo ahora los datos delante, que creo recordar que eran. Bueno, está claro que España vive en un país, en una cultura de la temporalidad. El motivo, yo no sé exactamente si es el motivo, la cultura de la temporalidad deriva de la figura aquella de la contratación temporal de fomento de empleo, no, yo creo que simplemente es la búsqueda siempre dentro del sistema empresarial español, no necesariamente vinculado a las actividades estacionales, sino yo creo que siempre es el sentirse lo menos vinculado, lo menos limitado en sus poderes de actuación. Creo que la picaresca española, que no deja de ser real, y por un lado la falta, un cierto espíritu ácrata de la personalidad española y en este sentido de los empresarios justifican esto. Bueno, como sabemos, la traslación, no voy a entrar ahora en las fechas que ya ha puesto de manifiesto el profesor Werlich, pero como sabemos la directiva fue trasladada al ordenamiento español mediante al ordenamiento privado, luego hablaremos del Estatuto Básico y del empleado público, mediante estos 3 artículos, el artículo 15.1a, el 15.5 y el 15.16. Ya sabemos todos qué dicen por no dedicar más tiempo a esto. Luego, además, nos hemos encontrado ya en el ámbito público, que efectivamente hoy por hoy son las administraciones públicas las grandes vulneradoras de la norma sobre la contratación temporal, incluso a veces ni siquiera vulnerando la normativa, porque luego veremos cuáles son las razones que han llevado y que en los tribunales se han aceptado como causas que justifican la inusualmente larga duración de los contratos temporales en la administración pública. Y luego ya en el ámbito también de la administración pública, pues nos encontramos con las disposiciones transitorias cuarta del Estatuto Básico y con el artículo 70, que sí que quiero hacer referencia específicamente a este artículo, porque como sabemos dispone que el empleo público de las vacantes en la administración debe salir a concurso público en el plazo improrrogable de 3 años. Este artículo ha generado también numerosa jurisprudencia, como ahora veremos. Finalmente, tenemos también en el marco ya de la situación actual una disposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la disposición adicional 43.3, en la que dispone que la Administración en ningún caso va a reconocer, salvo que sea por mandato judicial, la condición de personal indefinido no fijo. Como sabemos, la figura del indefinido no fijo es una figura que fue de creación jurisprudencial para reconocer, para sancionar el uso abusivo de las administraciones públicas de figuras contractuales y derivada de la imposibilidad de, en función del o derivado de la Constitución, del artículo 103, de reconocer la condición de fijo, que la Constitución exige que sea procesos activos mediante los principios de mérito y capacidad, publicidad, por supuesto. Por tanto, esto sería, así a grosso modo, lo que el legislador ha hecho. El legislador, no voy a entrar ahora en la negociación colectiva a la que luego me referiré, el legislador ha hecho en relación al establecimiento de límites a la negociación colectiva y siempre partiendo de esa directiva que estableció, como sabemos, la necesidad de que hubiera límites a la contratación temporal. Y eso fue recogido, como bien ha dicho también el profesor Werlich, en 2 apartados. Por un lado, establecer
en el 15.5 la limitación de los contratos temporales sucesivos sobre un mismo trabajador, estableciendo ese límite. Aún así, ha estado suspendido durante bastantes años. Una vez se estableció la limitación de 24 meses dentro del periodo de 3, a la negociación colectiva, en su párrafo segundo, el establecimiento de medidas para limitar la rotación de varios trabajadores en un mismo puesto de trabajo. Y por un lado intervino en una de las medidas, repito, que es como en la actualidad, que ha pasado por distintas fases, y el mecanismo para la rotación. Y hay que recordar, aunque me he centrado en el artículo 15.1a, como es el contrato de obra, también sabemos, y como ya ha indicado el profesor Werli, que es el que ha generado realmente este desmadre en la contratación temporal desde el momento en que el Supremo admitió la vinculación de las contratas con la autonomía y sustantividad que permiten esta contratación temporal. El artículo 15.1 permitió, o mejor dicho, habilitó la negociación colectiva para que estableciera una limitación temporal superior a los 3 años que ha establecido. Y es curioso que muchos colectivos han cumplido ese papel de ampliar, es decir, nos vamos a encontrar con una negociación colectiva, incluso a nivel sectorial, que no pone coto a la contratación temporal, sino todo lo contrario, la amplía en todos aquellos puntos en los que el legislador le permite ampliar esa duración. Esto es un problema también grave del que deben ser poco conscientes las organizaciones sindicales. Luego volveré sobre este tema porque tampoco me quiero exceder. Bueno, pues, he representado el papel de Adriana. Como sabemos, Adriana es quien le dio a Teseo el hilo para matar al Minotauro y poder salir de ese laberinto. Pues ese papel es el que ha cumplido la jurisprudencia, tanto la comunitaria como la nacional, en la recepción de esta jurisprudencia. El problema es que ese hilo, esa madeja de Adriana realmente está muy, muy liada, o sea, completamente llena de nudos. No solo porque el Tribunal de Justicia, en sus distintas sentencias, aquí simplemente he recogido algunas pocas, ha realizado interpretación de la que luego se ha desdicho, que por ejemplo es el caso de Diego Porras I, posteriormente corregida esa doctrina con de Diego Porras II, sino también, como ahora veremos, lo que ha hecho ha sido introducir una serie de conceptos en su recepción por la jurisprudencia española. También han sido unos conceptos desvirtuados, en mi opinión, en relación a lo que quería señalar el Tribunal de Justicia. Claro, para el Tribunal de Justicia, que quizá estamos hablando de jueces internacionales, de jueces comunitarios, no han llegado a comprender muy bien cómo es el sistema de votación español. Si no, no se entiende que pudieran, en la sentencia de Diego Porras, luego de emitir esa sentencia, reconocer que quizás se habían equivocado y luego corregirán de Diego Porras II. Pero lo cierto es que la introducción de conceptos ambiguos es muy peligroso y es un nuevo elemento que da fuerza a nuestra inseguridad jurídica. ¿Qué conceptos se han introducido? No voy a entrar en todas las sentencias porque todos las conocemos. He puesto en la sentencia, no es una sentencia, perdón, el auto más reciente, que es el auto Gondomar, que lo es un auto porque ya el tribunal ha reconocido que esto es un asunto ya cerrado con todas las sentencias anteriores, relativo a una cuestión prejudicial presentada por un tribunal portugués sobre si se ajusta a la directiva la prohibición completa y absoluta de consolidar un puesto indefinido en el ámbito de la administración pública. Lo que se debate ahí y lo que hace el tribunal es entender que este asunto ya está resuelto a través de las sentencias arriba reseñadas, especialmente a través de la sentencia de Monteros. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que ha introducido la jurisprudencia comunitaria en estas sentencias? Pero he querido ceñirme a unas pocas. Estas son las más importantes. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, primero, ese concepto que sale en la sentencia Montero-Mateos, en su apartado 64, que está generando tantísima controversia, es la duración inusualmente larga. Bueno, ya sabéis que la sentencia Montero-Mateos dice que no se opone a la directiva el hecho de la indemnización
que no se reconozca indemnización a los interinos, pero dice que queda a la consideración del juzgador remitente valorar si se trata de una duración inusualmente larga y, por tanto, resolver si esa contratación ha sido o no abusiva y de ese abuso deriva alguna consecuencia, como la necesidad de establecer esa indemnización, que, como todos sabemos, el artículo 49.1c deniega o no reconoce, mejor dicho, a los trabajadores interinos. Bueno, todas estas sentencias, estos son los temas que todos sabemos que han tratado, cuáles son las diferencias, si se ajustan siempre a la directiva, siempre a la cláusula 4 y a la cláusula 5, que es el principio de discriminación y las medidas abusivas respectivamente, las diferencias indemnizatorias en los supuestos de extinción de los interinos y los contratos de duración determinado, si se ajusta a la directiva la prohibición de la conversión en indefinido en el ámbito del empleo público. ¿Qué ocurre cuando o por qué permitimos que exista una extinción de contratos por finalización del término de ese contrato y admitimos una indemnización inferior a la que se contempla cuando los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que en definitiva los contratos temporales, en virtud del principio de causalidad, también el principio objetivo, no es más que un conocimiento previo que se trata de que operará una causa objetiva, con la diferencia de que esa causa objetiva la conoce el empleador, como causa extintiva me refiero, la conoce el empleador y el empresario con antelación a que suceda. Y finalmente, el tema de las diferencias indemnizatorias entre interinos e indefinidos. Bueno, y todo este tema de las diferencias indemnizatorias, de las duraciones, del abuso y de los efectos que cabe anudar a esas duraciones inusualmente largas. Recuerdo, simplemente para quien no se acuerde, que la sentencia de Montero Mateos es una sentencia que versa sobre una trabajadora que estuvo vinculada al Ministerio de Defensa como interina por sustitución de un liberado sindical durante 20 años, que es el caso más extremo, y en ese caso llegamos a ese concepto de duración inusualmente larga, que luego también se trata en la sentencia Montero Mateos, pero con una duración bastante inferior a esos 20 años, si no recuerdo, ahí eran 8 años. Bueno, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo? También intentando quitar los nudos, ¿no?, de la madeja de Adrián, intentar otorgar esa seguridad jurídica. Pues nos encontramos con la particularidad encima de que la doctrina de la Sala de lo Social y de lo Contencioso Administrativo ni siquiera es convergente en algunos extremos, puesto que la Sala de lo Contencioso entra a valorar la situación de los que ocupan plazas de funcionario interino, pues resulta que no exactamente existe una convergencia de las doctrinas. Yo no voy a entrar en la Sala de lo Contencioso porque excedería la duración que tengo, y creo que es más interesante que podamos debatir las cuestiones que puedan plantearse, ¿no? Voy a entrar y voy a hacer ahora una foto fija, muy rápidamente, de cuál es actualmente a día de hoy, que creo que estamos a 5 de noviembre, de la Sala de lo Social en relación a cómo ha recepcionado o cómo no ha recepcionado esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dentro de las propias conceptos indeterminados por un lado y las propias discrepancias que a veces se puede apreciar entre las sentencias del Tribunal de Justicia, porque la discrepancia no solo está entre Montero Mateos I y Montero Mateos II, sino que dentro de los considerandos de las sentencias muchas veces se deslizan algunos comentarios, algunos considerandos que parecen contradecir, dice una sentencia anterior o posterior respectivamente. Bueno, estos son los 4 temas en los que me voy a entrar, especialmente el contrato para obra, especialmente, que es con el que voy a empezar, los trabajadores indefinidos no fijos, porque es uno de los supuestos en los que la jurisprudencia es más numerosa y también ha oscilado más, y en el contrato de interinidad, tanto en interinidad vacante como en interinidad sustitución. El contrato eventual, realmente, ahora, dada la flexibilidad con la que la jurisprudencia está admitiendo el contrato para obra o servicio determinado, el contrato eventual está presentando menos problemática o menos litigiosidad, por lo menos en el ámbito de la
relación entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento interno, quiero decir. Bueno, muy rápidamente, ¿cuáles son los criterios que actualmente operan o ha declarado, vamos a decir, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Social en relación a la contratación laboral en el sector? Primero, ha quedado clarísimo, he recogido algunas sentencias del Supremo por ponerlas de manifiesto. Hay otras muchas más. No me gusta, de hecho, en esta presentación he sobrecargado con más texto del que yo hubiera deseado, pero he preferido que queden unas ideas muy claras, ¿no? Bueno, la jurisprudencia del Supremo, no entro en que existen discrepancias en los tribunales superiores, es decir, que no todos los tribunales superiores están dando esta jurisprudencia en los mismos términos. También estamos en un momento en el que algunos tribunales aplicaron superiores, quiero decir, aplicaron la doctrina de Diego I y no la de Diego II, y por tanto es difícil sacar una conclusión, pero la doctrina actual es que la cobertura reglamentaria de la plaza no da derecho a indemnización, ni cuando se trata de una sustitución, ni cuando se trata de un interino por vacante. En ningún caso esa cobertura reglamentaria de la plaza va a dar derecho a indemnización. Luego retomaré algunos temas más. Bueno, esto, incluso la jurisprudencia lo está aplicando si la plaza ocupada por la interina, en este caso era una trabajadora interina, queda desierta. ¿Cuándo queda desierta o qué dos supuestos ha analizado? Primero, porque el proceso de selección convocado no resolvió con la adjudicación de la plaza, es decir, al final la plaza quedó desierta y, sin embargo, la extinción de la interinidad, del contrato de interinidad, se admite adecuada a derecho, como ajustada a derecho. Es decir, se extinguió el contrato. Nos encontramos aquí con la clásica distinción entre si el contrato de interinidad es un contrato sujeto a término o es un contrato sujeto a condición resolutoria. Esta es una discusión que recuerdo ya que estaba en el ámbito de la jurisprudencia cuando yo realicé mi tesis sobre el contrato de obra, pero en el estudio de todas las modalidades de contratación temporal era el tema clásico, uno de los temas. ¿Es un contrato a término o es un contrato sujeto a condición y, por tanto, no se cumple esa condición si la plaza no es cubierta? Ahora ha quedado claro que la resolución del proceso de selección sin que sea cubierta extingue ese contrato de interinidad sin que dé derecho a indemnización. Y también el caso, que abunda en la misma idea, de que la plaza la ocupa quien obtuvo esa plaza en el concurso, pero que solicita la excedencia de forma directa. Y la plaza que ocupaba esa persona interina directa a la bolsa de trabajo. La extinción, el Tribunal Supremo la declara ajustada a derecho sin ninguna duda. Bueno, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de la amortización simple de plazas de interinos o de indefinidos no fijos? La amortización simple quiere decir que en la relación de puestos de trabajo se amortiza esa plaza, es decir, que no es cubierta. Después de mucha ir y venir del Tribunal Supremo sobre si procede simplemente en este caso entender que se extingue el contrato por extinción de la causa sin derecho a ningún tipo de indemnización, como sería la cobertura reglamentaria de la plaza, la jurisprudencia más reciente y actual lo que viene entendiendo es que cuando la plaza que ocupa ese interino es una extinción, es una plaza laboral, esa plaza debe resolverse por la vía de las causas económicas, organizativas o de producción, es decir, por la indemnización de 20 días por año de servicio, con el límite de los 12 meses. Pero que si la plaza que ocupa es una plaza funcionarial, en ese caso lo que procede es la indemnización por despido improcedente. Como digo, es posible encontrar sentencias del Supremo anteriores a las que aquí he citado, aunque esta sentencia clarifica de forma definitiva que en la extinción del contrato de interino en una plaza laboral lo que procede es aplicar la indemnización del artículo 53, causas económicas de producción. Y lo mismo ocurre en el caso de indefinidos no fijos. Luego volveré al tema de los indefinidos no fijos. ¿Qué ocurre cuando el indefinido no fijo
se acaba porque, o sea, se acaba porque la plaza se cubre después de la cobertura del proceso reglamentario, pues exactamente lo mismo. O sea, en la indemnización por causas económicas, la jurisprudencia Sala Social está aplicando la consideración de que se aplica la indemnización del artículo 53, causas económicas técnicas o organizativas de producción, tanto por cobertura como en el de no fijos por ya lo diré, por amortización simple, lo que no ocurre en los interinos por sustitución de vacante. Esto es, a modo de ver, una solución más ajustada a derecho, más ajustada a lo que al establecer medidas medidas preventivas y contra el abuso a las que se refería hace un momento el profesor Werlich, pero quizá no lo suficientemente coactiva o preventivo si se estuviera entendiendo que lo que procede realmente es la extinción, como si fuera un despido procedente, puesto que en definitiva, el haber llegado a esa categoría de trabajador indefinido no fijo deriva de que ha habido previamente un abuso o una situación indebida, una irregularidad en la contratación temporal. No podemos entrar ahora a ver cuáles son los supuestos que ha llevado a la jurisprudencia a aplicar la figura del indefinido no fijo. Todos sabemos que se trata siempre pues, de irregularidades especialmente significativas. Bueno, otra cuestión que también converge con lo que ha comentado el profesor Werlich en relación a la necesidad de acotar esos conceptos jurídicos indeterminados está con el concepto de inusualmente largo. Nuestro Tribunal Supremo ha entendido que ese concepto de inusualmente largo que aparece en el grado 64 de la sentencia de Mateos no cualquier contrato que sea excesivamente largo, sino es que sea injustificadamente largo, de que esa prolongación sea injustificadamente, entendiendo esa falta de justificación como una ilegalidad, como cuando lo que ocurre es una violación de una norma que establece una limitación temporal. Por tanto, frente a un concepto que hubiera debido ser objeto de precisión, repito que casi todos estos supuestos se están produciendo en la administración pública, porque en el ámbito privado ya no es exactamente la situación peor o la de que derivan los mayores abusos son del concepto de obra al que luego me referiré. Pero en el ámbito de la administración pública se admite, o el Tribunal Supremo está exigiendo que sea una duración larga, pero ilegal, injustificadamente contra la norma. Y en relación a esto, precisamente, llegamos al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. El artículo 70, como he dicho, establece que la oferta de empleo público, a la que regula en ese propio artículo, debe ser convocada a la cobertura de esas vacantes en el improrrogable plazo de 3 años. Pues bien, esos 3 años es muy significativo que sean los mismos 3 años a los que se ha reconocido como duración máxima en el contrato de obra. O quiero yo derivar de esa duración de 3 años, que es una duración que el legislador entiende que es lo suficientemente larga como para que entendamos que esa situación ya no justifica una contratación temporal. Pues bueno, el Tribunal Supremo, en esta sentencia que cito aquí y en otras posteriores, ha establecido tajantemente que esa superación de los 3 años en ningún momento constituye o supone que el contrato se convierta en indefinido no fijo. Porque entiende que puede haber causas que justifiquen esa duración superior a los 3 años. Y entre esas causas ha hecho expresa referencia a las limitaciones presupuestarias derivadas de la congelación de lo público producida en el año 2012 con las medidas anticrisis financiera, quiero decir. Bueno, otra cosa que ha hecho el Tribunal Supremo es que la aplicación de la cláusula quinta de la directiva, es decir, la que establece que deben establecerse medidas para evitar las duraciones, el abuso en la contratación temporal, es necesario, solo cabe aplicarla si existe una
pluralidad de contratos. El hecho de que haya un contrato de duración inusualmente larga, como podría ser alguno de los casos que hemos visto anteriormente, Montero Mateos o en el caso de Diego Porras, no justifica la aplicación de la cláusula quinta, porque en su traslación a España es el párrafo primero del artículo 15.5, es necesario que haya dos o más, porque habla de sucesión contractual. Por tanto, esa medida no basta cuando ese contrato se prolonga y se prolonga. Eso es otro, como vemos, la jurisprudencia, con la salvedad que luego diré respecto del contrato de obra, se mantiene en la misma tendencia de, vamos a decir, moderar o atenuar los límites que podrían derivarse de la jurisprudencia comunitaria, con todos los límites que también esta jurisprudencia deriva, porque a veces dice una cosa, pero parece en otro considerando decir otra cosa contraria, ¿no? Bueno, los procesos para la selección de personal temporal, y el hecho de que haya bolsas de trabajo o el hecho de bolsas de empleo, perdón, o el hecho de que puedan realizarse pruebas selectivas para el ingreso en la administración pública a través de empleo temporal, no cumple con la exigencia constitucional de los principios de mérito y del artículo 103. Y las normas de desarrollo, también hay que recordar, el Estatuto Básico del Empleado Público recoge en esa disposición transitoria cuarta precisamente cuestiones referidas a la consolidación del empleo público, los procesos de consolidación del empleo público, no, perdón, del empleo temporal, mucho menos una entrevista personal. Aquí os he hecho constar que, sin embargo, la Sala de lo Contencioso se manifiesta en algunos casos en sentido contrario, entiende que en determinados casos los procesos de selección temporal sí que significan o sí cumplen esos requisitos que permiten o que permitirían que esa figura o sea, trabajador pueda ocupar con carácter indefinido esa plaza, la superación de un plazo. Como ya he dicho, nunca se acepta en ninguna de las sentencias que he barajado que exista fraude de ley o abuso cuando la convocatoria de sus procesos selectivos estén fundamentadas en normas de carácter presupuestario, aunque admite esas que pudiera haber alguna limitación, pero en principio el Supremo excluye toda esta posibilidad. Por tanto, esto enlaza con el supuesto anteriormente visto de la duración injustificadamente larga. No, el hecho de que haya normas presupuestarias que establezcan limitaciones es una causa que justifica que la relación temporal en el ámbito público pueda prolongarse más de lo que es. Bueno, como sabemos, la directiva y también el Estatuto de los Trabajadores equipara a los trabajadores temporales con los trabajadores indefinidos, estableciendo por los criterios correspondientes. Entonces, existen también bastantes sentencias, algunas de ellas han sido objeto de recepción por los medios de comunicación, que reconocen y equiparan las condiciones de trabajo de los interinos e indefinidos no fijos respecto de los contratos indefinidos, en materia de excedencia, en materia de promoción profesional y traslados, en este caso en relación a un indefinido no fijo, en complemento convencional de carrera, la posibilidad de acceder a la segunda actividad creo recordar que era una policía local. Y luego se da una situación muy particular en relación a cómo hay que interpretar la indemnización. ¿Es la indemnización por fin de contrato una condición de trabajo? Pues bueno, aquí lo que querría decir, por tanto, que cabe la aplicación de razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato, pues bueno, en principio, en las últimas sentencias se ha deslizado en algún momento, hablo de sentencias del Tribunal Europeo, se ha deslizado en algún momento frente a lo que decía de Diego Porras, he puesto Diego Mateo, perdón, de Diego Porras 1, decía que la indemnización era una condición de trabajo y que por tanto era aplicable la cláusula cuarta que establece el principio de equiparación como norma general, pero con posterioridad ha dicho que la indemnización no es una condición de trabajo, sino que es una condición de empleo y por tanto no se le aplica, le ha servido este criterio para excluir esa condición de empleo del principio de equiparación que establece. Pues esto lo ha reconocido así también el Tribunal Supremo, establece ese diferente tratado.
He querido hacer una referencia específica, bueno, con esto finalizo la referencia específicamente al ámbito de la administración pública. Esto no quiere decir que algunos de los contratos que vayamos a ver estén también referidos al ámbito de la administración pública, pero están referidos especialmente ahora vamos a ver el contrato de obra o servicio, porque es que no sé cómo. Para mí he querido recoger esta sentencia, luego ha habido alguna más posterior en el mismo sentido. Es una sentencia del Pleno del 19 de julio del 2018 que para mí inicia por fin, después de 20 años, que son 20 años, pues, un cambio de doctrina en relación a la virtualidad de las contratas para obra o servicio determinado como causa justificativa de este contrato. Es decir, hay que recordar, fijaros que hay muy poca diferencia con una sentencia de pocos meses anteriores en las que mantiene aún la doctrina tradicional. En el año 1998, el Tribunal Supremo fue cuando empezó a aceptar que la descentralización prohíba el hecho de que una empresa descentralizara algunos de sus servicios, que como todos sabemos, la descentralización en las empresas de servicios y muchas en el ámbito público empezaron a través de los servicios de vigilancia y seguridad y los servicios de limpieza de edificios y locales, pues, en el año 98 empezó a admitir que el contrato de obra, que hasta entonces había sido restringido al ámbito de la construcción, servía para justificar la autonomía y sustantividad propia de un contrato para un servicio, porque la doctrina era que tenía, aunque efectivamente el servicio era permanente, no era eso lo relevante, sino que lo relevante era que tenía una duración nada para la empresa empleadora, que era la contratista de la empresa principal. De tal manera que desaforado o la desmesurada extensión del contrato para obra o servicio determinado se inicia a partir del año 1998, cuando se admite tímidamente, y luego ya en el 99 completamente con toda la normalidad, porque las primeras sentencias del Supremo tuvieron votos particulares sobre esta cuestión, ya se acepta esto. ¿Qué es lo que pasa? Que converge con un cambio en el paradigma organizativo de las empresas. Se pasa a desmantelar la empresa como organización, incluso las empresas pequeñas y medianas que tenemos, a pasar a recurrir a la subcontratación para actividad de todas las actividades que puedan ser externalizadas. Entonces, todo lo que puede ser externalizado, luego llegó la logística, llegó en fin, un montón de actividades y eso es lo que ocurre. Esta sentencia por fin empieza a decir que esto no es así. Empieza a decir que puede que no sea siempre así y que la propia sentencia, que es una sentencia en pleno, reconoce que está cambiando su doctrina. Bueno, en este caso era un contrato para servicio determinado de 14 años de duración. El contrato llevaba 4 años. No había habido modificación en los servicios que estaba prestando el trabajador, pero es cierto que las sucesivas contratas fueron objeto de innovaciones subjetivas, en este caso, porque se fueron suscribiendo con distintas empresas del grupo Endesa, en este caso. Aquí se daba la circunstancia de que no daba la limitación de los 3 años prevista en el artículo 15.1 que se estableció, como sabemos, en el año 2001, porque el contrato se suscribió con anterioridad a esa limitación de los 3 años. ¿Qué es lo que dice ahora esta sentencia? Bueno, lo que dice ahora es que esa vinculación del contrato de obra a la contrata debe considerarse excepcional. Creo que esto es para tirar un castillo de fuegos artificiales, ya que vivimos en la tierra de los fuegos artificiales. Una mascletá, es decir, por fin el Tribunal Supremo ha entendido que el perniciosísimo efecto que esta doctrina ha tenido en la generalización de la contratación temporal. No puede ser un temporal y que este temporal parezca o aparezca indefinidamente. O sea, que trabaje indefinidamente como temporal quien simplemente la temporalidad deriva de la existencia de un negocio mercantil entre las empresas principal y contratista. Dice, y esto es lo que a mi modo de ver debe ser objeto de reconsideración por el Tribunal Supremo y espero que así sea. El tribunal dice, una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus términos. No.
Porque lo que viene a decir, porque lo que he dicho es que esta sentencia se plantea en el marco de unas innovaciones subjetivas de la empresa principal, porque son del mismo grupo de empresas, pero no son empresas distintas, y es lo que dice el Supremo. Dice, no, si solo se hubiera prorrogado y no se hubiera producido ni innovación objetiva ni innovación subjetiva, sería lícito. Creo que esto es un elemento que el Tribunal Supremo debe cambiar, pero bueno, vamos en el buen sentido. En este mismo sentido, lo que dice también es que cuando, también creo que es positivo, puesto que tenemos este régimen de que la norma modifica y incluye de la aplicación del nuevo régimen jurídico a los contratos suscritos con anterioridad, lo que viene a decir es que esas innovaciones, ya sean objetivas o subjetivas, también impiden que un contrato pueda seguir aferrado a aquel régimen jurídico bajo el que se suscribió. Es decir, la innovación también tiene el efecto de determinar la aplicación de la limitación de los 3 años prevista en el artículo 15.1. Bueno, y viene a decir lo que yo he mantenido, bueno, y lo digo yo porque mi tesis fue sobre esto, pero otras personas, la verdad es que lo manteníamos con carácter excepcional. No era entonces la corriente dominante en la doctrina científica, y es que no puede ser aceptable el riesgo empresarial en mantenimiento de la contrata se traspase al trabajador mediante la autorización de un contrato temporal en estos supuestos. Porque eso lo que hace es dejar al trabajador en esa situación, porque aparte se da la particularidad, ahora veremos que ha habido sentencias del Tribunal Supremo que han aceptado, luego esto también se corrigió, que han aceptado incluso la resolución anticipada de la contrata por voluntad de la empresa contratista, que daba como causa de extinción lícita conforme al artículo 49.1c, es decir, que no era aplicable la extinción por causas económicas, que a mi modo de ver es lo procedente. Cuando la contrata finaliza, bien por la reducción parcial de la contrata, que esto ocurrió mucho desde la crisis financiera, se renegociaron las contratas y se extinguieron por la vía ordinaria del 49.1c contratos, pese a que se mantenía la contrata y que esa reducción parcial era anticipada, no era al vencimiento del término establecido en la contrata. Y este es otro tema que también ahora el Supremo ya mantiene la necesidad de aplicar las causas económicas o de producción. ¿Qué es lo que continúa diciendo el Supremo? Estoy aquí intentando hacer un resumen de lo que dice. Acuda ahora al concepto de contratas de duración inusualmente larga y va a la doctrina a recordar que en esos casos la duración inusualmente larga, aquí no habla de que sea fraudulentamente, la equiparación de injustificadamente larga la realiza en relación al contrato de interinidad, aquí se refiere a las contratas inusualmente largas. Lo que dice es que es para justificar su doctrina, lo que dice es que el cambio de doctrina deriva de que ya no se puede aplicar su doctrina jurisprudencial anterior, en la que existía una limitación por las partes y que operaba como límite temporal previsible, porque cuando estamos en una contrata que se puede prorrogar 15 años, 8 años, 10 años, pues ha desaparecido esa certeza en la fecha de extinción de la contrata. Pero vamos a la necesidad de que esa contrata se prorrogue. Normalmente estas contratas pueden tener en el ámbito privado duraciones de 2, 3 años, en el ámbito público a veces algo prolongado. Bueno, y viene a establecerse lo que creo yo que es la llamada ateseo, ¿no? La propia jurisprudencia dice, no puede hablarse igual las obras de servicios sin prórrogas que aquellos supuestos en los que hay una prórroga. Y en ese caso, en el caso de que se trate de servicios sin prórroga, el abuso de la temporalidad solo puede marcarlo el legislador. Es que al final, la pobre Adriana está vinculada, está obligada muchas veces a asumir un papel creador de derecho que no le corresponde. A veces lo asume a gusto y decide acudir a la interpretación que entiende que es aplicable, que
puede matizar determinados conceptos legales. En otros casos se encuentra con que no tiene ningún apoyo, ninguna regulación legislativa que le permita establecer los límites. Y ahí es cuando llama la intervención de ese legislador. Estos serían los criterios básicos que creo que hoy por hoy tiene el Tribunal Supremo en relación al contrato parado. En relación al contrato eventual, muy sencillo, simplemente por no extenderme más de lo debido, un tema que también trajo mucha controversia en su momento es si es lícito la contratación de un eventual por circunstancias de la producción cuando la insuficiencia de plantilla, es decir, hay un exceso de pedidos, pero el exceso de pedidos deriva de una insuficiencia de plantilla derivado de determinadas características del sistema de contratación. Es decir, puede la empresa, por ejemplo, esto es un supuesto, esta sentencia va referida a un sistema de correos, perdón, acudir a un eventual porque el proceso para el cumplimiento o la renovación de esa plantilla fija exige un proceso tan prolongado en el tiempo que está determinando una insuficiente plantilla. El Tribunal Supremo en este caso lo ha adoptado. Yo creo que también es, a veces intentamos extrapolar la doctrina del Supremo para supuestos muy generales, que es uno de los problemas de seguridad jurídica que produce el sistema no normativo, o el sistema de la acción o la actividad del legislador. En ese caso lo hace porque había un sistema muy complejo para la cobertura de esas plazas fijas. Bueno, no cabe la indemnización de los 20 días para los despidos en supuestos de terminación regular, esto en los eventuales, y también ha establecido que la contratación eventual irregular determina la conversión del contrato en indefinido. Este es un tema también, nuevamente, lo he puesto por no dejar sin tratar todas las sentencias de los últimos 2 años, que son las que he referido o las que he recogido, porque era un supuesto en el que no había estacionalidad en la actividad contratada. Y por tanto no era un indefinido, no era un fijo discontinuo. Y enlazo también con lo que ha comentado el profesor Goerlich en relación a la necesidad de una mejor clarificación cuando nos hallamos ante un fijo discontinuo en relación a otras modalidades de contrato. Bueno, luego ya a la parte de las conclusiones, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que bastante, me estoy ajustando bastante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el legislador? ¿Qué es lo que serían mis propuestas? No tanto propuestas como respuestas cerradas, sino por lo menos como motivo para propuestas para someter al debate y a una consideración detallada. A mi forma de ver, creo que, aunque esto he leído opiniones en contra, la figura del indefinido no fijo debe regularse normativamente. Es evidente que el indefinido no fijo no es más que la respuesta de la jurisprudencia de los tribunales a una situación de contratación irregular en el ámbito de la administración pública. Pero lo que está claro es que tiene que haber, como ha comentado el profesor Goerlich, tiene que haber unas medidas que efectivamente determinen, por un lado, disuadan a la administración de incumplir sistemáticamente esa contratación. Por tanto, indudablemente, existen escollos de carácter constitucional, pero tiene que regularse de alguna manera esa figura del indefinido no fijo, y realmente así lo hace la disposición adicional 15ª del Estatuto, cuando dará que las causas económicas, técnicas organizativas o de producción se aplican también en el ámbito de la administración pública, que esa es la 16 y la 15 es la que establece que los límites a la contratación temporal se aplican también en la administración pública. Por tanto, hay que determinar qué supuestos van a determinar esa calificación. Actualmente sabemos que son el fraude de ley, causa temporal cuando no existe, la duración inusualmente larga, reconduciendo el concepto de inusualmente larga a lo que debe ser, no a injustificadamente larga,
salvo algunos supuestos muy, muy, muy excepcionales, como podría ser las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis del año 2009, pero entender que la Administración queda exenta de cumplir con la propia acción legal, de sacar los procesos de cobertura de las finanzas públicas en el plazo de 3 años, creo que es nuevamente permitir que la Administración actúe como quiera y sin consecuencias. Por tanto, ¿qué es lo que yo propongo en relación a esto? Bueno, un problema también que también se aprecia en la jurisprudencia es que no queda claro al hilo de las sentencias qué clarificación hay que dar al indefinido no fijo. En algunos sitios se dice que son trabajadores temporales y en otros sitios se dice que no son trabajadores temporales, que son indefinidos. A mi modo de ver, son trabajadores no temporales, porque la temporalidad la dejaron atrás desde el momento en que se consagró su carácter indefinido por alguna de esas causas. Por tanto, partiendo de que ese indefinido no fijo debe quedar regulado de alguna manera, la institución de ese indefinido no fijo debe determinar la aplicación de la norma que se ha intentado vulnerar. Entonces, ¿de qué dependerá? Hoy por hoy hemos dicho que la justicia está aplicando en estos casos la indemnización por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero yo creo que habrá que valorar cuál es la causa que concurre. ¿Concurre una causa económica técnica? Pues efectivamente. ¿Concurre una causa no justificada, como podría ser, por ejemplo, la amortización simple de esa plaza? Es decir, la voluntad de la Administración de suprimir esa plaza. En ese caso creo que debería entenderse que es un despido improcedente, porque al igual que en el ámbito privado, también eso constituye el hecho, no es más que la traslación al ámbito privado de un despido sin causa. En el caso del contrato de interinidad por vacaciones, yo también dejaría sobre la mesa, no quiero decir con esto que sean las medidas que deba adoptar, pero yo sí que creo que hay que reformar el estatuto básico del empleado público para dejar claramente fijado una de las dos cosas siguientes. O la superación del plazo de 3 años determina la conversión en indefinido no fijo, o en su caso se establezca, como en algún momento se ha reconocido por la Sala de Contencioso, una responsabilidad patrimonial del Estado a favor de ese trabajador. Debe establecerse medidas que, por un lado, compensen al trabajador de ese uso abusivo y, por otro lado, eviten o disuadan de incurrir en esas conductas que son contrarias a la ley. Como bien ha dicho José María, no hay ninguna sanción efectiva suada, en este caso la administración pública, además en la que la indemnización se diluye en el ámbito de la administración pública y existe una evidente, y todos conocemos, relajación de las responsabilidades en el ámbito de la administración pública, habría que establecer una responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, de hecho hay que recordar que esa disposición transitoria 43ª de la Ley de Presupuestos establece una imposibilidad de que las administraciones, y se hace responsable a las personas, a los funcionarios que gestionan esas cuestiones, puedan excederse. Me estoy pasando porque oigo que alguien ha dado el micrófono. Acabo enseguida. Bueno, el contrato eventual, la falta de personal o la cobertura puede, que esta es otra sentencia, la cobertura puntual de vacaciones puede operar como causa del contrato eventual, pero no de manera sistemática u organizada. En el contrato de obra, creo que ya lo he dicho, hay que establecer que las contratas, ya se produzca o no novación, es decir, una contrata, cuando es de servicios, no puede justificar la autonomía y sustantividad que justifica el contrato para obra. Otra cosa es una contrata para una obra, que es la figura tradicional del fijo de obra en el ámbito de la construcción. Pero los servicios, en un mercado de trabajo y en una economía como la española, que es de servicios, no puede justificar en ningún caso un contrato para obra eliminado. Y luego ya, como ya he dicho en muchísimas ocasiones, pero voy a repetir muy brevemente, una de las cosas que ha propiciado esta externalización también ha sido que la subcontratación tiene grandes ventajas competitivas en relación a las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal actualmente no tienen el mercado que tuvieron en el momento en el que se reconocieron, en el año 94, porque las empresas han encontrado la vía de
conseguir una cesión legal de trabajadores a través de la contrata. Creo que extender la responsabilidad del artículo 42 a todas las contratas, correspondan o no a la propia actividad de la empresa principal, y que el Supremo reconduzca a lo mejor ese concepto a otro ámbito más estricto, más amplio, en tal caso permitiría también atajar el uso abusivo de esta modalidad. Y en este mismo sentido es preciso comprender que ya no existe estos modos de empresa organización anteriores. Y el artículo 44, que sabemos que es el que establece la subrogación, debe reformarse para disponer su aplicación a toda la empresa actividad. No puedo entrar ahora en esto, pero como sabemos la sentencia Temco produjo ahí una confusión que no acierto a entender exactamente cómo se ha podido producir, pero lo cierto es que confundió el efecto con la causa, confundió la revisión convencional del convenio colectivo en relación a la subrogación en las empresas actividad que llamo las empresas basadas en la plantilla con efecto de esto. Nuestro artículo 44, a mi modo de ver, no se adecúa a lo que dice el artículo 44. Y finalmente, la negociación colectiva también tiene que clarificar y matar a esa inseguridad jurídica. Debe establecer límites en la regulación de los límites temporales, pero establecer límites y no ampliarlos. Debe también establecer límites a la rotación de trabajadores en esa habilitación que hizo el artículo 15.5, segundo párrafo, que no lo está haciendo. No debe negociar convenios colectivos de empresa en el ámbito de las empresas multiservicios y debe, por si acaso no se corrige lo anterior que he dicho en relación al artículo 40, prever en los convenios colectivos mecanismos de subrogación empresarial en esas empresas basadas en mano de obra. La actividad se basa exclusivamente en la mano de obra y no en una organización empresarial en el sentido de bienes materiales o los medios de producción para realizar la actividad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Pido perdón si me he excedido, espero que no, y quedo ya pues a disposición de lo que podamos debatir. Vale, muchísimas gracias a los dos magistrales ponentes, tanto a José María como a nuestra compañera de Castellón, Arantxa. Ahora se abrirá un turno de debate en donde los participantes, los asistentes, que ya estarán acostumbrados a asistir a congresos virtuales, podrán en primer lugar levantar la mano con el botoncito que aparece debajo, al lado de su foto, al lado del icono, al lado del micrófono, al lado del vídeo, podrán levantar la mano y a continuación, por orden cronológico, iremos dando el turno de palabra a aquellos que quieran formular alguna pregunta a los dos ponentes. Entonces, si os parece, a todos los asistentes, si hay alguien que quisiera formular alguna pregunta. En estos casos suele ser habitual que nadie rompa el hielo y para eso pues, está prevista la figura del moderador. Y por tanto me corresponde. Entonces, voy a hacer un par de preguntas, luego le damos el turno de palabra a nuestro compañero que acaba de levantar la mano. Bien, yo voy a lanzar dos preguntas así en general. Quien las quiera responder, pues se lo agradeceré a cualquiera de los dos ponentes. La primera es en relación, es muy básica, en relación con las cifras que comentaba José María Berlich. Yo no sé cuál ha sido la metodología para compararnos con otros estados europeos, porque no sé si se ha utilizado estrictamente la modalidad contractual temporal, cuántos contratos temporales según cada estado, lo que se entienda por contrato temporal, o por el contrario se ha medido la duración del vínculo laboral, porque podría ocurrir que en otros estados las relaciones indefinidas tuvieran duraciones más cortas que en España, asimilándose ambos conceptos. No sé, creo que me explico. Que va ligado precisamente a cómo cubrir por parte del ordenamiento jurídico
contrataciones vinculadas a necesidades empresariales cortas o breves. Por otro lado, también en relación con esto, no sé cómo valoráis la institución del periodo de prueba en España. Nos ha comentado, pero parece que es algo que utilizan muchas empresas como un mecanismo para ya una contratación indefinida en el futuro. No sé si está pensado exactamente para eso y la necesidad de reajustarlo de algún modo. También en relación con la necesidad de repensar el principio de causalidad, y esta es la tercera y última pregunta que hago para no agotar el tiempo que tenemos. Se ha comentado que habría que repensarlo estableciendo porcentajes o números absolutos máximos y no sé si teníais en mente, en concreto José María Gorles, que ya en el año 2017 comentó esta necesidad, de dar el paso que el Tribunal Supremo, como ha comentado luego Arantxa, ha dado, de limitarlo en las sucesiones de contrata. No sé si ese aspecto debería de integrarse de forma más clara, de forma nítida, en el Estatuto de los Trabajadores una eventual reforma al respecto. Si os parece, le doy el turno de palabra a nuestro compañero de UGT y luego, si os parece, podéis responder, por favor. Mira, la pregunta es en base a la subrogación en el tema de los trabajadores que subrogan la administración pública. Si eso es así, si se puede hacer, si es legal o aún estamos un poco en un limbo y sobre todo también la parte de los servicios externalizados, cómo quedan respecto a la subrogación. Creo que con alguna dificultad se te ha oído por parte de los dos ponentes. Y por último, y ahí ya siendo la hora, le damos el último turno de palabra a Mercedes, acumulamos todas las preguntas y cerramos este bloque ya con las respuestas. Entonces, sí, a Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Mercedes. Hola, lo primero que quería hacer es felicitar a Arantxa y a José María por las magníficas exposiciones y por la claridad en temas que no resultan demasiado sencillos. Y quería hacer una pregunta o un comentario que creo que puede tener que ver con lo que ha señalado el compañero de UGT y se refiere precisamente a Arantxa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de los indefinidos no fijos, en que hay que proceder a regular esa figura, regular normativamente. Tenemos la disposición adicional 15ª, pero no es suficiente, visto además el volumen y el problema que suponen los indefinidos no fijos en materia de contratación temporal en la administración pública. Y en este supuesto que el compañero señalaba, cuando hay una reversión de contrata, choca con la jurisprudencia comunitaria y con la directiva comunitaria en materia de transmisión de empresas. Un trabajador que tenía condición de fijo en una empresa privada donde estaba prestando servicios, cuando ese servicio revierte a la administración pública, ¿en qué condiciones ese trabajador pasa a la administración pública? Porque desde mi punto de vista debiera ser el fijo, porque creo que aquí hay un matiz. Cuando estamos hablando de esa reversión, hay un elemento más a tener en cuenta, que es el límite de los principios de igualdad, mérito y capacidad de la Constitución española. Por tanto, eso creo que serviría para entender que no se podría mantener la misma condición de fijo. Si no me equivoco, Rafa, creo que esta ha sido un poco la pregunta, o creo que podría ir por ahí la de usted, no lo sé. Y luego, en relación con las contratas también la reforma legal que parecía que se iba a producir antes de la pandemia, no sé si os acordáis que cuando este año se nos está haciendo eterno, pero cuando estábamos en el mes de enero y febrero se hablaba de la contrarreforma laboral, de que se iba a armar la reforma de 2012. Y se hablaba precisamente de que una de las modificaciones iba a ser en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores eliminar normativamente, legalmente, la opción de recurso al contrato por obra o servicio en caso de contratación. Si sabes algo, Arantxa, de cómo está esto ahora, me imagino que sabes lo mismo que yo, que está pues como estaba, ¿no? Parado todo por la pandemia. Pero bueno, nada más y muchas gracias y de verdad felicidades a los dos, que ha sido Vamos a ver. Yo voy a contestar algunas de las cosas y otras no. La estadística, Rafa, yo creo que se hará en términos homogéneos y es una estadística que la saco de Eurostat y está rotulada como
mano de obra temporal, no sé exactamente cómo lo dice, pero pone que es temporal. Calculo que son, por tanto, contratos temporales y no es una estadística de duración media de los contratos. El tema de, voy a hacer una reflexión muy rápida sobre el tema del tema de la causalidad y la revisión de la causalidad y el tema de las contratas. Yo creo que eso es importante porque lo ha destacado Arantxa con muchísimo lujo de detalles y yo creo que es una distorsión muy grande, que al alterar la fisionomía ha hecho incluso que, de la descentralización, perdón, ha hecho incluso que dirijamos nuestro punto de mira a una cosa que en principio no tiene por qué ser ilegítima. Lo estaba comentando Merche hace un momento, ¿no? La cosa es acabar con la subcontratación. En algún momento del programa de alguna de las fuerzas políticas que apoya al gobierno, no, hay que acabar con la subcontratación. No, habrá que acabar con cierto tipo de subcontratación. Y entonces no pueden dar moscas a cañonazos. Lo que pasa es que es verdad que la proliferación de las empresas de servicios ha generado los efectos que todos conocemos, que Arantxa al final de la intervención ha puesto de manifiesto, y esto yo creo que efectivamente tendría que ser revisado, ¿no? La pregunta de Merche que Merche me ha hecho no la he oído y por tanto no la puedo contestar. En relación con la subcontratación, supongo, con la reversión, supongo que Arantxa tendrá muchas cosas que decir. Yo creo que de la naturaleza de los trabajadores, después de las reformas legislativas y después de la sentencia del Tribunal de Justicia del año 2019, está bastante claro que ahí se aborda frontalmente la inexistencia de colisión con los principios del empleo público. Por tanto, esos trabajadores entran en las administraciones públicas con las mismas condiciones que tenían. Obviamente, no serán funcionarios, pero yo tampoco creo que sean indefinidos no fijos en el sentido tradicional. Pero bueno, Arantxa de esto sabe mucho más y ahora comentará algo. Merche, si quieres, mándame por el chat la pregunta y la contesto cuando Arantxa intervenga, ¿vale? Gracias. No te preocupes, Dime. No te preocupes, da igual, no pasa nada. Si más o menos Es que no sé por qué con los cascos sí que oía, pero lo estaba oyendo con esto y he dejado de oírlo. No te Lo preocupes, siento. ya has conectado también. Vale, venga, ahora yo ya acabo y le dejamos a Arantxa. En relación a la pregunta que no has oído, José María me preguntaba lo que decía Mercedes, era que chocaba, que él compartía mi idea de que efectivamente el indefinido no fijo debía ser regulado normativamente, no era tanto una pregunta como un sumarse a la propuesta que yo hacía. Aclaro ya, puesto que estoy con Mercedes, que no sé nada de la contrarreforma, yo ya quisiera, pero no sé nada, estamos sobreviviendo todos con esta situación de la pandemia y creo que el conocernos las normas sobre la pandemia ya nos está dando a todos bastante trabajo y no hay de momento, o que yo sepa, eso no avanza, pero vamos, no tengo mayor información. Vosotros tenéis en el departamento un contacto muy cercano a la ministra de Trabajo, podáis tener mayor información, yo no la tengo. En relación a lo que comentabais, quizá que es la pregunta que han hecho los compañeros de UGT, en relación a la reversión de las contratas, cómo revierten los trabajadores de las contratas en el caso de recuperación del servicio público por las administraciones públicas. Pues yo creo recordar que hay alguna sentencia, creo que de superiores, lo que pasa es que no quería entrar en superiores porque ya entonces nos volvíamos todos locos, creo que eso exige un trabajo más exhaustivo y sobre todo más tiempo para recogerlo. Creo que hay alguna sentencia de algún superior que ha declarado que tiene que revertir como un indefinido no fijo, porque efectivamente, como había dicho José María, no puede cambiar sus condiciones, tiene que revertir en las mismas condiciones y al final la figura del indefinido no fijo en el ámbito de la administración pública ha derivado de normalmente de incumplimientos, de abusos en esa contratación, pero ha sido la forma que la jurisprudencia pudo dar salida a un contrato, dejar que fuera, o sea, hacer que dejara de ser temporal ese contrato, pero a la vez no adquiriera una fijeza que no pueda adquirir porque el principio de mérito y capacidad de la administración pública lo impide. No es otra cosa el indefinido no fijo, entiendo yo. Entonces, la administración quiere extinguir ese contrato, pues yo creo que debería acudir, en ese caso, salvo que concurran causas económicas,
adicionales al hecho de que la ha revertido, tendrá que acudir en línea con la misma propuesta que yo he hecho, creo que tendrá que acudir al despido improcedente. Eso sería lo que yo diría, pero porque sería lo coherente con la propia argumentación que mantengo, creo. Quizá pensándolo más o viendo otros planteamientos, puedo someter a consideración. Esa sería mi apuesta en este momento. Un subrogado por reversión de servicio entra como indefinido no fijo. De ahí la necesidad de regular el indefinido no fijo. Sé que alguien, he leído por algún sitio, algún compañero de la doctrina, ha dicho que es un contrasentido que aceptemos que aceptemos una nueva figura temporal como es el indefinido no fijo en el ámbito como una nueva figura temporal cuando lo que estamos es luchando contra la temporalidad. Pero lo cierto es que si a esa figura temporal le damos el tratamiento de la posibilidad de despido, por la vía del artículo del despido improcedente, si no concurre causa, el causal o no causal, entonces suprimos el que no es realmente un temporal, no puede ser un indefinido, puesto que además el autoeste Gondomar vuelve a repetir que no se opone la DIVA al hecho de que no se pueda consolidar una plaza fija en la administración pública. Dice que si hay medidas alternativas que compensen, entiendo yo que esa indemnización por despido improcedente, si no concurren otras causas objetivas que permitan aplicar la indemnización del 53, sería esa indemnización, esa medida disuasoria por un lado y compensa por otra. Pero vamos, a lo que diga también compañeros y José María, que también es experto en este tema, ¿no?